esta T, hijo. Esta operación hará que algunas celdas combinadas se separen y se continúen sin problemas. Ok. Porcentaje de recuperación de qué? De metanol. De metanol en la columna de absorción. Que sería la corriente 7. ¿De cuánto? 99%. Aquí también me dice que el agua de esa columna está saturada, más bien, que la corriente de gas de esa columna está saturada en agua. Esto implica otro cálculo. ¿Qué otro cálculo? Tendría que buscar mis tablas ciclométricas. ¿Conocen las tablas ciclométricas? ¿No? De tarea, anótenle ahí, por cultura general, no porque me tengan que entregar algo. ¿Qué es una tabla PSI crométrica? Vamos a escribirla aquí. ¿Ya llevaron operaciones 2? Ah, ok, ya me acuerdo. ¿Ya? Lo que hicimos en proceso 2, ¿no? No me acuerdo haberla usado. No lo usamos, pero... Son un dibujito así como ese. Sí. Entonces yo tendría que buscar cuál es la presión de la columna y ver a esa presión y a la temperatura de la columna, ver cuál es el contenido de humedad que tendría en aire. Ese es un modo. Otro modo, hacer una destilación flash. Pero de esto sí me acuerdo. Para la corriente de salida de la columna de absorción. Ahora, aquí a lo mejor no me quiero, pues eso lo podría hacer en otro momento, ya en una simulación más rigurosa. Yo lo que puedo decir es, bueno, aquí los restos de agua, vamos a considerar que el atrapanieblas condensa todo el agua y aquí no hay agua. Esa es una suposición fácil, ahorita que no sé nada del proceso, que lo estoy haciendo por primera vez. Ya conforme vaya haciendo simulaciones, esta parte pues tendrá que ir cambiando. Entonces, además de esto, el problema me dice, ok, esto, recuperación del metanol 99%. Y hay otra parte que me dice, el punto 6, concentración del metanol en la disolución que sale de la columna de absorción, 15%. Entonces, a ver, aquí, ¿qué es lo razonable? ¿Cuáles son las suposiciones razonables? Ya tengo mi corriente 4, corriente 5. Acá, ¿cómo está mi corriente 5? ¿Dónde está? Creo que fue de las que se deshizo cuando le apareció el aviso. Oh, sí es cierto. Hizo un relajo ahí. Vamos a revisarlo. Ahí. Bueno, lo que voy a tener que hacer es mover esto. Moverlo, ¿sí? No me altera nada más. Vamos a insertar. Aquí, porcentaje, recuperación, metanol, columna de absorción. Aquí le podría poner corriente 7. Me dice que el porcentaje de recuperación es 99%. Ahí está. Tengo mi corriente 5. Aquí algo también se movió. Hay que mover todo. Ahí está. Entonces la corriente 5 ya está. Esta sería la corriente 6. Vamos a ponerle 6.
yo podría poner, o más bien voy a poner otra corriente que sea agua. Vamos a copiar esto. Corriente 6. Corriente 5A. Vamos a ponerle corriente 7. La corriente 7 La de metanol Metanol y agua. vamos a ponerle 6. ¿Cómo le ponían a la 6? ¿Cómo le ponían a la 7? Corriente 6 no es producto del reactor, ¿qué sería? Gases con una absorción. De absorción. Ajá. La corriente 7, que es la de fondo de la columna de absorción, se llamaría metanol. Yo le puedo poner así, metanol 15%. Ajá. Aquí, base, columna de absorción. Ujú. Ya tengo 6, 7, aquí yo le podría poner corriente agua, columna de absorción. Listo. Aquí le vamos a borrar los contenidos. Borrar contenido. Borrar contenido. Ahí está. Ahorita modifico esto, ¿no? Bien. La corriente 4 es la que entra a la columna de absorción. De eso voy a recuperar el 99% del metanol. ¿Qué corriente es esa? ¿En dónde empiezo a hacer operaciones? ¿En dónde empiezo a hacer cuentas? En las 7. Ok. Entonces, el metanol aquí, ¿cuánto de metanol va a estar ahí? 35 por el 15%. La No. A ver, vamos a pensarle, ¿va? había metanol. ¿Eh? Los 306 por el 15%. Ujú. Ok, los 306 por... ¿Por cuánto? 15%. No. Error. Chamacos. No. De hecho hay dos datos que nos dan. Uno es recuperación de metanol en la columna de absorción, 99%. Y otra cosa es la concentración. Y aquí la concentración me dice de metanol. De metanol corriente 7. En la misma corriente 7. Me dice que es del 15%. 15% aquí, nuevamente la pregunta es, ¿15% qué? ¿Qué debo entender yo de eso? Aquí yo puedo decir 15% en masa, que es lo más común, o en peso. ¿Qué significaría? Que por cada kilogramo de agua que me esté saliendo ahí, 150 gramos sean de metanol. Pero bueno, acá esos dos datos, ¿cómo los utilizo? ¿Para qué me sirven esos dos datos? ¿Qué dice? Creo que Diablo. la ocultó. ¿Dónde se aplicó? Ahora, ese mismo archivo, pero que entra a vista Es lo que y yo- entra le debe de aparecer nuevamente. Dividir, ocultar, mostrar. Mostrar. Qué grande ingeniera. O sea, no me la sabía yo. Acabamos de aprender algo nuevo. Bien, acá, entonces, regreso aquí con esto. Ok, ¿cómo utilizo esos dos datos que me dieron? Porcentaje de recuperación o de absorción de metanol en la corriente 7, 99%. ¿Qué significa eso? Que de lo que entra en la corriente alimentada, que será la corriente 4, ajá, lo que entra de metanol, que son 306,
¿Cuánto voy a obtener en la corriente 7? Estos 306 por el 99%. Ok, eso está bien. También es razonable decir, bueno, el metanol es líquido a temperatura ambiente. Difícilmente va a tener gases disueltos en el metanol. Ajá. O sea, gases como el C4 no voy a poder tener inmerso en el metanol muchos gases, ¿no? Sí tendrá una cantidad de disolución, pero es pequeñita. Entonces es razonable decir que de C4 en la corriente líquida que está saliendo de la columna de absorción, pues yo puedo tener 0. De isobuteno, puedo decir que nada se absorbe en el metanol. Voy a tener metanol, voy a tener agua y voy a tener, pues es que también ahí entran 35 de MTBE. Esos 35 es razonable decir, bueno, no se van a ir junto con los gases, el C4 y los otros, ¿verdad? Es razonable decir, bueno, el MTBE que entra y que es más menos volátil que el metanol, pues va a salir también por ahí. Entonces aquí voy a tener los 35. Muy bien. Y luego, ¿cuánto tengo de agua? ¿O qué cuentas tengo que hacer para...? Vamos a ver. ¿Cómo sacarían el porcentaje en masa de metanol ahí? En esa corriente. ¿Cómo saca? La masa de metanol, ¿entre qué? Entre la masa total, y así saco bueno, y esto por 100, ¿verdad? Para que me den porcentaje. Entonces el metanol así, si no tuviera nada de agua, el metanol saldría con una pureza del 89%. Si le aumento al agua, vamos a ponerle, no sé, 300 kilogramos de agua, la pureza disminuye a 47, porque aquí ya le estoy sumando a la masa total. ¿Yo qué necesito que sea? 90 ¿Cuánto? No, 95. Ahí está, línea 15. Es la Concentración 15. de metanol en la corriente 7. 15% aquí vamos a ponerle fracción masa o fracción peso. 15% peso, masa. Yo necesito que el metanol en esa corriente 7 tenga una pureza o concentración del 15%. ¿Cuánto le tengo que echar de agua aquí? Un modo es usar el solver. Y a ver, haciendo cuentas. como Nada de cómo. bueno, un aproximado de... Ingenierazo, ¿no? Ok. Te salvó que no trae borrador. Una reglita de... Puedo utilizar el solver, correcto. En el solver, ¿cuál sería? Yo tendría que hacer esta cuenta, ponerla por ahí y decir, bueno, mi función objetivo es que esta cuenta, que es el porcentaje en masa de metanol, que es cuánto metanol tengo entre la masa total de la corriente, me dé 15%. Mi función objetivo sería que esta celda me dé 15%, modificando ¿cuál? La cantidad de agua que hay aquí. Ese es un modo de resolverlo. Vamos a dejarlo para el final. Ahora, a mano y con ecuaciones, ¿cómo le haríamos? Aquí tengo mi dibujito. La recuperación es 99%. Ok. Vamos a ponerle aquí. De esta corriente 7, yo voy a tener masa de ¿qué? Masa de metanol. Yo voy a tener masa de MTBE, ¿correcto? Y voy a tener masa de agua. ¿Estamos en lo correcto? Sí.
Entonces, el porcentaje en peso o en masa, en porcentaje en masa de metanol, ¿cómo lo obtengo? Pues es la masa de metanol ¿entre qué? Entre la masa total, que será la masa del metanol, más la masa de ¿qué? De MTB, más la masa del agua. ¿Qué es lo que necesito? Vamos a ver. ¿Tengo el porcentaje en masa de metanol que requiero? Sí, me dice que debe ser ¿de cuánto? 15%. Este dato lo tengo. ¿Tengo la masa de metanol? Sí, claro que sí. Pues si me dice que entran 360 y se absorbe el 90%, pues fue lo que yo calculé. Tengo la masa de metanol, que son 302 kilogramos por hora. Entonces este dato lo tengo. Y el de arriba, ¿dónde está? Este lo tengo y este lo tengo. La masa de MTB también la tengo, que son 35. ¿Qué es lo que me falta? Pues ahora despéjenle y obténganlo. Tengo la sospecha de que no saben despejar y ya están en el séptimo semestre de ingeniería. Refuten mi sospecha. Enséñenme que estoy equivocado. ¿Cómo queda despejado? Por favor. Viendo el niño de Ahí lo atrás. va, sí, ahí lo va a hacer que ahí la dice. Al esto que le pasa al pizarrón. O la masa de metanol Que ahí la ve. Todo que la. Resuélvelo de una vez que la ya está. Bórrale archivo, restaurar PC. Oye, que estoy aquí en la 7. Ay, estoy perdida. De la barra seteada. ¿Cuánto te dio a ti? Yo ya me perdí desde hace rato. Ya nada más estoy por expresar. Te dio 304.480. En la 7, la 40. 48, ¿ves? ¿Cómo quedó el despegue, carnal? El despegue. Pues que sé que ya sacó. Pero es que el porcentaje. Aguántame. Mecanol, ¿cuánto te dio? 302. ¿Cómo te dio eso? No me Se supone que es de la Usa el sol, el porcentaje debe de pasar dividiendo, si no me equivoco. Es por el 99%. Ah, no es menos del 35%. Ahí viene. El porcentaje pasa. Se elimina. No, eso de creo que es la otra escuela de acción en la duda. 339. Jamás, profe, esa jamás. Bueno, a ver, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir a ver si me regañó o no. Es la masa del agua es igual a la masa del metanol entre el porcentaje de recuperación del metanol. Ahí todo eso sumado más la masa del metanol más el MTB. No. No, por el MTB. Primero, la cantidad que yo quiero está aquí dividiendo. Pasa multiplicando. Todo esto pasa multiplicando. Y el que Ya pasó multiplicando. Le quito uno de los multiplicandos. O sea, esta parte la paso dividiendo. Entonces nada más me va a quedar. cambia Ajá. posición. Así es, cambian posición.
y ya lo único que tendría que hacer es menos. Ajá. La masa del metanol menos la masa del MTB. No más, ingenierazo. Pues ya con esto está mal. Es que el video. Aunque le haya fallado ahí un palito, en vez de menos sea más. Ya con eso ya el resultado. Dice una maestra, ya bailó ver tan zapateado. Bien, entonces la ecuacioncita para el agua es, ok, la masa de metanol entre la concentración de metanol, es eso, la concentración de metanol, menos la masa de metanol, menos la masa de MTB. Y ahí me da que el flujo de agua tiene que ser de 1681.7175 exacto. Ajá. Y aquí estoy comprobando que me dice la pureza del metanol si yo divido, o si yo hago la comprobación de cuánto metanol entre cuánto hay en total, pues me da el 15% exacto. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Okay. Acá nada más voy a pasar todo esto a base molar, que divido la masa entre peso molar y ya. Ok, con esto también pues tendría definida otra corriente, ¿verdad? ¿Cuál? La corriente de agua. Aquí la corriente de agua pues se supone que es agua fresca o pura. Sí, sería el total de la... 0 de C4, 0 de isobuteno, 0 de metanol, ¿cuánto de agua? 1681. Y 0 de MTB. Y me falta la corriente 6, aquí ¿dónde está la corriente? Ah, bueno, aquí está la corriente 6. Aquí vamos a quitarle esto. La corriente 6 que está de arriba, gases de la columna de absorción. ¿Qué saldrían de gases? Bueno, Los C4. aquí estaría fácil. Ya lo podría hacer nada más por diferencias. Porque las otras tres corrientes están definidas. Tengo definida la corriente de alimentación, tengo definida la corriente de agua que entra, tengo definida la corriente de metanol que sale. Puedo hacer esto por diferencias. ¿Cómo serían las diferencias para cada componente? Bueno, vamos a ver nuestro dibujillo, ¿verdad? Acá. Mi balance de masa sería el global y el de por componente. Sería algo así, que el agua que entra, la corriente de agua, más la corriente 4, tiene que ser igual a la corriente 6, más la corriente 7. Lo que yo voy a encontrar ahorita es la corriente 6. La corriente 6 sería igual a ¿qué? A la corriente agua, más la corriente 4, menos la corriente 7. Y eso es lo que voy a hacer. Ajá. Entonces aquí, para la corriente 6 sería la corriente 4 menos No, más la de agua, menos la... corriente de agua menos la corriente 7 y ese es el balance. Y lo corro. En esta corriente pues no saldría agua, ¿verdad? Nada más saldría los C4, el isobuteno y un poquito de metanol. Agua, ahorita voy a considerar que no se arrastra, aunque el problema es que esa corriente está saturada en agua. Que tiene restos de... Y aquí, aunque hiciera los cálculos, de todos modos tengo que hacer suposiciones. Si me dicen la corriente está saturada en agua, para saber cuánta agua se está arrastrando yo tendría que saber dos cosas: la presión de ese equipo y la temperatura de ese equipo. Y ya con la presión y la temperatura podría hacer un cálculo de cuál es el porcentaje de saturación de agua. Y de todos modos serían suposiciones que yo tendría que hacer, porque en ningún lado me dice la columna de absorción opera a tantas atmósferas y a tanta temperatura. No me lo dice. En el punto 8 dice que solamente los gases salen a 30 grados centígrados. Ah, bueno. Y que ambas columnas operan especialmente a presión atmosférica.
Ah, ok. Esos serían los datos que necesitaría. Cuando me dicen presión atmosférica, también ya puedo usar la tabla ciclométrica. Otra cosa, la tabla ciclométrica que normalmente conocemos está diseñada para una atmósfera. Entonces, bueno, aquí ya tendría que hacer eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí están las corrientes. Ya tengo definida la 4, 6, 7, la corriente de agua. Y finalmente, bueno, aquí tengo una columna de destilación en la cual voy a separar la corriente, ¿qué sería? La que tiene metanol y agua, La corriente es la 7. corriente 7. Metanol y agua y MTB. ¿El corte en dónde va a estar? Entre el metanol y el agua. El MTB se entiende que se va a ir por abajo con el agua. Y en el destilado voy a obtener metanol. Entonces yo podría hacer un dibujito aquí, ya con esto acabaríamos esa parte. Hago mi otro dibujito. Aquí pues vamos a borrarle algunas cosas, ¿va? ¿Cuál es la corriente alimentada? Ay, qué sueño. ¿Qué fue? Nos va a absorber así como Kirby. Y va a adquirir ciertas propiedades que no sé si le convengan. Ok. Entonces aquí entra la corriente 7. En esta corriente voy a tener metanol. En esta corriente voy a tener agua. Y así como están mis corrientes, con restos de MTB. Bien. Acá hay algo muy importante. La parte que estamos viendo nosotros se llama síntesis de procesos o diseño de procesos. Algo súper importante del diseño de procesos, y se los puedo mostrar que en el libro viene algo así, dice el libro del doctor Mahmoud de síntesis de procesos, dice algo así como, no sé si han escuchado, hay una frase de los gringos que dice que por ver un árbol te estás perdiendo el bosque, ¿no? O sea, te estás perdiendo de ver el bosque. Entonces, el sentido de eso dice, por ver un árbol te estás perdiendo de ver el bosque. Ajá. Y hay otra frase que está en el libro y está escrito, ¿no? Que dice, para el diseño de procesos, dice big feature first, details later. O sea, primero ver el panorama, la estructura general, ¿no? O sea, yo quiero hacer un dibujo, un bosquejo de un paisaje. Pues primero empiezo a bosquejar y ya después empiezo a ver todos los detalles de ventanitas, personas, hojitas, flores. Ajá. Entonces aquí es igual. A nosotros nos enseñan a ver operaciones unitarias, por ejemplo, el proceso de separación. Me enseñan a que si yo hago una separación, pues que ve el número de etapas, el reflujo, de qué material va a estar hecho. No. Aquí en diseño de procesos, primero lo grandote, un diseño grandote, en donde tengo que hacer un montón de consideraciones, todas con base al conocimiento en ingeniería química, y que además sean razonables y que además estén sustentadas, para tener así como el panorama completo primero. Ok, ya tienes tu panorama completo, ahora sí, vete a un simulador o agarra la columnita y diséñala y ve qué reflujo tiene, cuántos platos tiene, si la puedes mejorar, si están bien tus propiedades. Entonces a eso se refiere, ¿no? En síntesis de procesos tenemos que hacer esto. Primero, a grandes rasgos, cómo queda la distribución de especies. Y ya poco a poco vamos detallando cada equipo. Entonces, bueno, aquí lo que estoy haciendo es eso, la distribución de especies. Vamos a acabar ya. Tengo la corriente 7, los últimos detalles. Me dice aquí, el metanol se separa del agua por destilación y se recicla a la fase del reactor. El agua que sale se toma una purga para prevenir el aumento de impurezas. Acá, concentración de metanol en la columna de absorción, ya la tengo, purga de la corriente de recirculación del agua. Y aquí no me dice nada de la recuperación del metanol del agua. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? No me dice la eficiencia de la columna de destilación. Nuevamente, ¿qué harían ustedes? Suponer que... Aquí no me dice nada. ¿Qué sería razonable? ¿Podemos suponer eso? Lo cual estaría mal. Aquí también entra, como primera suposición, a lo mejor no estaría mal, sería válido ponerlo como que ahora le prepara el 100%. Obtengo todo el metanol por el destilado, todo el agua y el MTB por los fondos. No sería tan razonable, y les voy a decir por qué. O sea, si no sé nada, el proceso a lo mejor sí podría tomar esa consideración, pero hay otras cosas que yo sé o que debo saber como ingeniero químico. El metanol y el agua, los dos tienen oxígeno e hidrógeno, tienen OHs. Los OHs forman puentes de hidrógeno. Si forman puentes de hidrógeno, romper y separar esa mezcla de moléculas es más difícil, hay interacciones moleculares. Esas interacciones moleculares hacen que se forme una mezcla que se llama azeotrópica. O sea, mezclas difíciles de romper. Etanol agua, metanol agua, acetona agua. No voy a poder separar tan fácilmente acetona del agua. Cualquier compuesto orgánico que tenga iones OH, cuando lo junto con agua ahí se vuelve complejo. No funciona como otras sustancias. Entonces, esto forma un azeótropo. ¿Qué puedo hacer ahorita? Pues sí, considerar como ese compañero, la separación es perfecta, todo el metanol se va arriba, todo el agua se va abajo junto con el MTB, y después me preocupo por el diseño azeotrópico. Pero bueno, también yo podría decir, pues no sé, suponer, decir, bueno, 95% de recuperación de metanol arriba, 95% de recuperación del agua abajo, y listo, ya hago mis cálculos para que quede así. Si lo puedo mejorar, lo mejoraré, y si no, pues estoy considerando ya, desde ya, una separación que no es perfecta. Pero nuevamente eso serían suposiciones. ¿De quién? ¿De mi maestro? Bueno, ahorita sí. Y si ustedes están diseñando las suposiciones, ¿de quién sería? ¿Con base en qué? De Danielson, en base a su conocimiento. Pues sí, ese es el punto, que si yo estoy diseñando un proceso, lo primero que tengo que hacer normalmente es buscar las propiedades, ¿no? Buscar procesos similares, buscar si alguien ya reportó la separación metanol-agua y ver cómo era su columna, qué eficiencia tenía, qué grado de separación se logra. Y con base en eso, tomar una decisión, pero ya informados. Entonces, exactamente, investigar algo similar. Pero bueno, ahorita estamos diseñando por primera vez, o por un primer acercamiento. Sí sería razonable decir, ok, en la corriente, esta corriente que sería, vamos a ponerle números, o los números que tiene. Corriente. La 8 y la 9. Ah, ¿no está completo? Porque dice, purga la corriente de recirculación del agua. ¿Cómo? Para el tratamiento de residuos, 10% del caudal que sale de la columna de recuperación del metanol. Y no dice eso. Ah, ok, pero no hay problema. Sí, bueno. Ahorita o sea, más bien no tiene relación con la columna de destilación. Entonces, ahorita, vamos a ver. Primero quedamos en la numeración de las corrientes. 8 y 9. Sí, 8 y 9. Corriente 8 es el destilado. Aquí le voy a poner columna de destilación. Met OH, metanol, agua. Entonces aquí en el destilado, ¿qué es lo que entra ahí? La corriente 7, ¿no? Entonces acá, flujo másico de C4 sería lo que entra en 7.
si es el destilado, se va a ir lo más ligero que ligero. El isobuteno se va a ir arriba. Del metanol yo voy a considerar ahorita, ok, se va todo. Del agua, aquí vamos a ponerle así que no se va nada, ¿no? Y de MTB, el MTB es más pesado que el agua, voy a poner que tampoco se va nada. Ahí está mi suposición inicial. Vamos a hacer los flujos molares. Listo. Aquí vamos a poner esta parte, corriente 9, fondos. Aquí vamos a poner, en vez de CD, vamos a poner el cole. Metanol, agua. Ok, y aquí lo podría hacer muy fácil, ¿no? Balances de masa. La alimentación, que es la 7, menos lo que se va por el destilado, es igual a lo que se va por los fondos, y ya nada más arrastro aquí. ¿Y qué voy a tener? Que se va todo el agua y el MTBE, quiere decir que tengo un agua contaminada con MTBE, y listo. Ahí quedaría mi problema. Si fuera una separación al 100%. Igual si se hiciera con las tablas microscópicas también tendrían que procesar. Ahí había cambios. Otra cosa, aquí también cosas que me faltan. Me dice en la purga, que en la purga separo el 10% de esta corriente que sale por el fondo del destilado. Si mi corriente esta es de 1716 kilogramos por hora, yo tendría que separar 171 kilogramos por hora en la purga y regresar toda esa agua contaminada con MTBE hasta la columna de absorción. Fíjense bien, aquí hay algo bien importante también. Yo ya hice mis cálculos considerando que no hay reflujos, pero si yo hago un reflujo y este reflujo lo pongo aquí, en mi corriente que se llamaba agua, yo consideré que había agua pura. Ya no sería pura y ya no sería la misma cantidad, porque aquí le estaría ayudando como con 1500. Nada más estaría añadiéndole 170 kilogramos cada hora, que son los 170 kilogramos que estaría sacando para la purga. Eso por una parte. Si yo muevo el balance aquí que tenía MTBE, me mueve el balance en este equipo, me mueve el balance en este equipo. Si yo esto lo hago en un simulador, por eso en un simulador de procesos, lo último que se hace es meter recirculaciones. ¿Por qué? Porque yo ya llevo así mi proceso, lo va haciendo la computadora en orden. En el momento en el que yo pongo una recirculación, por ejemplo, de esta corriente 8 hasta el inicio, hasta el reactor, pues esta corriente 8, o sea, esta corriente 8 modifica los cálculos aquí, el balance de materia me lo modifica aquí, me lo modifica acá, me lo modifica acá, me lo modifica en la columna de destilación, y si no corre, porque al final la computadora también hace balances de masa en cada equipito, si no corre lo vuelve a iterar, y vuelve a hacer 1, 2, 3, 4, analiza, vuelve a iterar 1, 2, 3, 4, y ahí es donde los programas no convergen, aunque tenga licencias originales, aunque tenga Aspen, aunque tenga el programa más poderoso. Si yo no hago suposiciones razonables y hago una recirculación sin modificar, pues mis balances de masa ahí nunca se van a cumplir y puede llegar a ser 1000 iteraciones. Así que 1000 iteraciones significa que me resuelve el reactor, me resuelve el separador, me resuelve la columna de absorción, me resuelve la columna de destilación y no converge y se regresa, y así 2000 veces y nunca va a converger, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que encontrar el balance de compuestos para ponérselo a un simulador. Entonces, bien, con esta parte acabamos este tema, pero hay otros 6, bueno, son 6 o 7 ejercicios. Hagan el 3, el 4, el 5, ustedes entreténganse un fin de semana. Entonces no vamos a tomar las corrientes de recuperación. Ahorita no, ahorita déjenlas. ¿Qué pasó?